Gracias por darme un tiempo aquí, gracias a Rankia por invitarnos a dar esta plática sobre qué estamos esperando para el 2024, un poco el panorama global, pero específicamente en México, y gracias a Edgar por la presentación. Bien, ahorita les comentaba Álvaro muy bien lo que está pasando, pues que hay volatilidad en los mercados, a veces suben, a veces bajan, y ahorita estamos centrados en un momento en el cual el mercado está muy confundido sobre qué sigue para adelante. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que siguen los efectos de la pandemia afectando a las variables económicas y en particular a los mercados. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Hubo un cambio estructural en el mercado laboral, es decir, las personas que estaban cerca de la edad de jubilarse, recuerden, las personas mayores de 60 años tenían más riesgo, era más grave enfermarse de COVID antes de las vacunas, entonces muchas de estas personas decidieron retirarse del mercado laboral para no arriesgarse y enfermarse y contagiarse. Entonces, de golpe hay un porcentaje de la población que ya no está participando. Luego, otro porcentaje de la población comenzó a trabajar justo durante la pandemia, entonces se acostumbraron a hacer home office y ahora que estamos regresando a la normalidad, pues no quieren estar encerrados en una oficina 8 horas al día en paredes, ¿no? Entonces, también se niegan a regresar al mercado laboral. ¿Esto qué ha ocasionado? La gráfica que tienen ahí a la izquierda, creo que no se ven las letras, pero les platico qué son las tasas de desempleo en distintos países. La línea azul es la tasa, hasta arriba, es la tasa de desempleo en los Estados Unidos, la línea verde en Francia, la roja en Estados Unidos y la azul marino, que está hasta abajo, es la de México. En cada uno de estos países lo que ha sucedido es que la tasa de desempleo ahora es más baja que la que teníamos antes de la pandemia. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque hay una escasez de trabajadores, las empresas están buscando a quién contratar y lo que esto provoca es que al haber escasez de trabajadores, pues tengo que ofrecer salarios más altos para atraerlos, se contraten conmigo y juntos podamos producir. Entonces, si recuerdan, el año pasado había una expectativa de que en el 2023 íbamos a tener una recesión en los Estados Unidos o incluso a nivel global. Entonces, eso asustaba bastante a los mercados. ¿Y qué pasó? Pues que la recesión nunca llegó. Lo que tienen en la gráfica, en las barras, perdón que no se ven los números, no sé por qué pasa, pero es la barrita gris es la expectativa de crecimiento que había a finales del 2022 para todo el 2023. Y la barrita azul es cómo se han venido revisando estos pronósticos para el mes de septiembre. Entonces, un caso en particular, el de Estados Unidos, se esperaba a finales del año pasado que la economía de Estados Unidos creciera solo 0.3% este año. Y ahora el pronóstico se ha revisado al 2%. En México se esperaba un crecimiento del 0.8% y ahora se ha revisado al 3.2%. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nos equivocamos tanto los economistas? ¿Qué está pasando? Pues algo que está pasando es justo esto, el cambio estructural que hay en el mercado laboral que hace que las familias tengan ingresos, sigan consumiendo y la economía se va recuperando a una velocidad más rápida. Ahora uno pensaría, pues esto es perfecto para las bolsas y para los mercados financieros en general. Si tienes más crecimiento, quiere decir que las empresas tienen mejores utilidades y entonces deberíamos de tener mejores rendimientos. Ha sido así en algunos casos, pero no en todos ellos. ¿Y por qué? Pues porque cuando tenemos un crecimiento económico fuerte, también tenemos presiones en la inflación. Véanlo así, si todos podemos consumir bienes, entonces pues los precios comienzan a subir y las inflaciones se elevan. En esta gráfica que tienen, lo que muestro en la línea azul es la inflación en cada uno de estos 6 países y la línea, me parece que se cambió aquí como a verde, es la tasa de referencia que hay en estos países. Entonces, antes de explicar un poco qué ha estado pasando y cuál es el panorama que vemos hacia adelante, me parece que es importante explicar por qué los bancos centrales tienen objetivos de inflación y por qué les interesa tanto cumplir esos objetivos de inflación. A mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en la carrera, porque cuando la inflación sube, subes tasas, porque cuando la inflación baja, bajas tasas. Y la razón es la siguiente. Imagínense que nosotros estamos muy seguros de que Banco de México va a cumplir su objetivo de inflación, que es del 3%. Entonces, si yo produzco un bien o un servicio, pues el año que entra tal vez le suba un 4%, un 5% al precio de ese producto. Y el del frente va a ser lo mismo y el del frente va a ser lo mismo. Entonces todos subimos en promedio 5%. No hay problema. Los créditos de los bancos están a una tasa cercana al 15%.
Si yo tengo un proyecto que es muy rentable y me va a dar una utilidad, digamos, del 20, entonces una tasa que me ofrece el banco del 10 contra la rentabilidad de mi proyecto del 20, entonces va hacia adelante, voy, pido el crédito, me pongo a construir mi proyecto y la economía crece. En cambio, ¿qué pasa si no estoy seguro de que Banco de México va a hacer lo necesario para regresar la inflación al 3%? ¿Qué tal si no sé si la inflación el año que entra va a ser 3, 4, 10, 15? No lo sé. Entonces, en lugar de subirle 5% a mi producto, ahora le subo 20. Y el del frente también, y el del frente también. Y de golpe, un banco, si vamos a pedir un crédito, ya no nos va a dar tasas del 10%, nos va a dar tasas del 25%. Entonces, mi proyecto que era rentable antes con tasas bajas, de pronto ya no lo es y ese proyecto se cancela. Y así como me pasaría a mí, le pasaría a varias empresas, le pasaría a personas que quisieran comprar viviendas porque no podrían con el crédito hipotecario, le pasaría a personas que no pueden comprar un automóvil y entonces se van postergando decisiones de inversión y de consumo que generan crecimiento económico. Entonces, si la inflación no está controlada, lo que genera es un crecimiento muy bajo, estancándose en niveles pues cercanos al 0%, ¿no? El caso lamentablemente, pero típico en América Latina es el caso de Venezuela, donde tienes inflaciones sumamente elevadas, donde no se produce actividad económica, perdón, entonces tienes estas caídas consecutivas en la economía. Entonces, una vez habiendo entendido esto, en esta gráfica lo que les muestro es que hay bancos centrales que están acostumbrados a luchar contra la inflación de forma más recurrente, como es el caso de México y de Brasil. Vean, por ejemplo, en el 2017, tanto México como Brasil tuvimos episodios de inflación elevados y los bancos centrales lo que hicieron en ese momento fue subir las tasas. Ahora, en el 2021, cuando comienza este problema inflacionario, sabían muy bien la receta, sabían qué tenían que hacer y lo que hicieron fue subir las tasas de interés. Están incluso ahora mucho más por arriba del nivel de inflación. El caso de México, la inflación está en 4.60, la tasa está en 11.25 y eso da credibilidad al Banco Central de que está logrando su objetivo de regresar la inflación hacia un 3%. En cambio, los países desarrollados, que les pongo ahí dos tipos de países, Estados Unidos y Canadá, y del otro lado Inglaterra y la eurozona, a estos países se les había olvidado qué era la inflación. Tenían más de 20 años donde no llegaban a su meta de inflación del 2%. Entonces, cuando comienzan a subir los precios, lo que dicen los bancos centrales es un efecto temporal, no pasa nada, no tenemos que sobre reaccionar. Y a la vuelta de un año, en el 2022, lo que tuvieron que hacer fue subir las tasas de interés rápidamente para que se den una idea de la magnitud del incremento. Cuando fue la crisis financiera del 2008, que a algunos de ustedes aquí pues todavía ni siquiera les tocó, pero en el 2008 estuvo la crisis financiera global, la Reserva Federal se llevó las tasas al 0% y no fue sino hasta el 2018, después de 10 años, donde la tasa pudo subir del 0 al 2.5. Ahora, de marzo del 22 ahora a octubre del 23, las tasas han subido del 0 al 5.5%. Y esto, como sucede generalmente en la vida, cuando los cambios son paulatinos, pues permite que las empresas, los hogares, las familias se puedan ir adaptando, pero cuando son cambios repentinos, es difícil adaptarse y comienzas a tener episodios de riesgo, como ha sido, por ejemplo, el tema de quiebre de bancos en los Estados Unidos, bancos relacionados con el sector tecnológico, pero comienzan a aparecer otro tipo de riesgos como que se está incrementando la deuda que tienen que pagar los gobiernos. Recuerden que durante el COVID la mayoría de los países se endeudó para darle dinero a los hogares o a las empresas y ahora toca pagar esa deuda con tasas de interés mucho más altas y eso puede generar que haya menor crecimiento económico hacia adelante. En resumen, lo que está pasando con la política monetaria es que aún seguimos viendo presiones en la parte de la inflación, no están del todo solucionadas y eso lo que ocasiona es incertidumbre en los mercados financieros sobre hasta qué punto la Reserva Federal va a subir sus tasas de interés, si ya acabó en el 5.50, le queda uno más, y si queda uno más, hasta dónde va a ser el momento en el cual vaya a recortar estas tasas, ¿no? Entonces, esta incertidumbre es lo que ha generado en las últimas semanas la volatilidad que hemos visto. El caso del S&P 500 o del Nasdaq, que habían tenido un desempeño muy bueno a lo largo del año, pues ya desde septiembre comenzaron a tener rendimientos negativos y se ha mantenido esa volatilidad incluso en el presente, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre elevada en la parte de política monetaria. Para nuestra fortuna, me parece, Banco de México ha hecho muy bien el trabajo, subió rápidamente la tasa de interés, eso le da credibilidad hacia el exterior y eso hace que los flujos de inversión sigan llegando al país y lo hemos visto reflejado en un tipo de cambio que había sido bastante estable o muy fuerte
en el 2023, donde también la mayoría de los pronósticos esperábamos que un tipo de cambio cercano a 20 pesos por dólar este año y se nos fue hacia 16.70, ¿no? En este ambiente de política monetaria, lo que hemos visto es que México está sobresaliendo frente a otros países. Lo que tienen en la gráfica de la derecha, las barritas que estén hacia la izquierda, el caso de la barrita verde, es la ganancia que han tenido distintas monedas frente al dólar. La barra verde es México. Hasta el 21 de septiembre, donde actualicé esta gráfica, México tenía una ganancia, el peso, de casi 13% frente al dólar. El día de hoy ya se ha recortado esa ganancia con un tipo de cambio en 18.20, ya la ganancia anda más pegada al 7%. Pero pueden ver que en general los países de América Latina son los que se han fortalecido frente al dólar. Arriba está Colombia, le sigue México y Brasil. Y la razón es que sus bancos centrales actuaron muy rápido. Pero me parece que la tasa tan elevada pues no es la única razón que le ha dado estabilidad al tipo de cambio. Hay otros factores que están funcionando por detrás que le han dado esta fortaleza a la moneda nacional, y esos son lo que está en la barra, en la gráfica de la izquierda. Esos son los flujos anuales que han entrado de dólares al país de forma neta. ¿A qué me refiero? Estamos haciendo las entradas menos las salidas. Entonces, de remesas, por ejemplo, en el último año ha llegado casi 62,000 millones de dólares. De inversión de extranjeros en el mercado de renta variable en México han llegado casi 44,000 millones de dólares. De inversión extranjera directa para construir plantas, para construir parques industriales, casi 35,000 millones de dólares. Y así hay distintos rubros, ¿no? Pero en general tenemos una entrada neta de casi 100,000 millones de dólares al año, porque hay un interés muy importante por México, porque nos estamos beneficiando de otro quiebre estructural que hubo a raíz de la pandemia, que es la regionalización de las cadenas de producción. Vean la gráfica de la derecha, esos circulitos lo que muestran es cuáles son los países líderes en producción manufacturera. Mientras más grande sea el círculo, quiere decir que es más importante ese país. Hay 3 puntos importantes en el mundo, uno es Estados Unidos, otro es China y el otro es Alemania. Alrededor de estos países giramos otros socios comerciales que los ayudamos a producir de forma más eficiente, y eso se une con la línea gris que ven ahí. Mientras más gruesa sea la línea, quiere decir que ese país es más importante como socio comercial del círculo mayor. Entonces, para Estados Unidos solamente tiene 2 socios comerciales que le ayudan a producir y ser más eficiente, el caso de Canadá y México, siendo México el más importante de ellos. ¿Por qué somos el más importante? Porque somos el país que le aporta diversificación a la economía de Estados Unidos. En cambio, la economía de Canadá es muy similar y no le da tanta diversificación. ¿Qué pasó a raíz de la pandemia? Pues que los países occidentales ya no quieren estar sujetos a este riesgo operativo tan alto de que algún momento, por alguna circunstancia, te cierren las fronteras, no puedan fluir las mercancías de China hacia Europa o hacia los Estados Unidos. Entonces lo que comienzan a hacer es comenzar a producir mucho más cerca de donde está el centro de consumo. Si estamos pensando en Estados Unidos, pues vas a producir en México o en los mismos Estados Unidos. Y eso es lo que ha venido pasando con la gráfica que les muestro a la derecha. Esas líneas lo que muestra es qué tan importante era China en línea roja y México en línea verde como socio comercial de los Estados Unidos. En el 2016, China era el principal socio comercial de los Estados Unidos con casi un 17% del comercio total con ese país. México apenas tenía cerca del 14%. A partir del 2016, cuando llega Trump y comienzan estas guerras comerciales donde se ponen aranceles y que se fueron intensificando incluso después de la pandemia, ahora China está en tercer lugar, atrás de México y de Canadá. Ahora solo representa el 11%, mientras que México se ha convertido en el principal socio comercial con una participación del 16%. Entonces, esto quiere decir que comienzan a llegar empresas a México, se establecen en el país, producen aquí y le envían productos a los Estados Unidos para el consumo. Ahora, ¿dónde está llegando esa inversión y por qué es otra de las razones por las cuales el crecimiento de México se ha revisado tanto al alza? Vean el mapa de la derecha. Lo que tienen ahí son los estados que reciben mayor cantidad de inversión extranjera directa. Prácticamente es el Bajío y el norte del país. ¿Por qué estas regiones? Porque son las zonas donde hay personal más calificado, tienen más grados de estudios, hay mayor infraestructura para transportar las mercancías por carretera o por trenes o por aire, y en general son las que tienen un mayor desarrollo en el sistema financiero.
Entonces, esta es la parte del país que más está beneficiando de esta tendencia. Vean el sur del país, está en blanco, quiere decir que casi no llega inversión extranjera directa. Sin embargo, aún y cuando no está llegando este tipo de inversión, sí está llegando otra fuente de crecimiento que son las remesas. Ese es el mapa que tienen a la derecha. Ahí tienen las remesas como porcentaje del PIB de cada uno de los estados y pueden ver que se concentran más fuerte en el sur del país, donde incluso para estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, las remesas llegan a presentar casi el 25% del PIB de estas localidades. Entonces, contrastemos una inversión de Tesla de 5,000 millones de dólares que llega a Nuevo León, que se tarda en generar crecimiento económico porque de aquí a que se construye la planta, se contratan los trabajadores, puedes comenzar a producir, toma mucho tiempo que esos recursos lleguen a la mayoría de la sociedad. En cambio, en las remesas, estamos hablando de 64,000 millones de dólares al año, quiere decir que cada año nos llegan 5,000 millones de dólares, una planta de Tesla completa solamente en remesas, y este dinero va directamente a los hogares para que se pongan a consumir. Entonces, tenemos también ahorita una fuente de crecimiento muy grande en el sur del país. Vean en esos dos mapas cómo la península de Yucatán ni recibe tanta inversión ni recibe tantas remesas. Y ahí lo que está sucediendo es este mapa que tienen, esa es la inversión pública en proyectos de infraestructura. Y aquí es donde tenemos el Tren Maya, donde tenemos el nuevo aeropuerto que se está construyendo en Cancún, donde tuvimos la refinería de Dos Bocas, entre otros proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, en este momento estamos presenciando tres Méxicos en uno que crece por inversión extranjera directa, que está ligado al comercio exterior, otro que crece con base a remesas y uno que crece con base a proyectos de infraestructura pública. Ahora uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo puedo usar esta información para tomar decisiones de inversión? Pues lo que pensamos es que, dado que los estados están creciendo a distintas velocidades, como ya se los mostré, perdón, creo que me faltó el mapa de inflación. Bueno, se los platico. Dado que están creciendo a distintas velocidades, lo que estamos viendo es que justo en los estados donde está llegando la inversión extranjera directa, la inflación ya está dentro del objetivo del Banco Central, está en 3% en Chihuahua, 3% en Coahuila, en Nuevo León. La razón es que pues estos estados tienen una penetración financiera elevada, entonces la política monetaria funciona como esperarías que funcione en esas zonas del país. Aparte, te da un crecimiento económico de largo plazo porque el que te llegue inversión quiere decir que serás más eficiente, producirás más hacia adelante. En cambio, en los estados del sur y de la península, lo que estamos viendo es que las inflaciones están estancando cerca del 7 y del 8%, y la razón es que pues, si te llegan recursos nuevos y los puedes consumir, los dedicas completamente al consumo, se presionan los precios y te generan mayores inflaciones. Entonces, en este panorama donde tienes un México con inflaciones ya bajas, pero otra parte de México donde las inflaciones siguen siendo muy altas, pensamos que Banco de México va a estar con una postura monetaria restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que las tasas se van a quedar en 11.25 un buen rato y comenzarán a bajar tal vez hacia el 2024, pero a un ritmo muy lento, ¿no? Un ritmo muy lento, pasando del 11.25 tal vez hacia el 9% al cierre del 2024. Es un recorte muy lento si lo comparamos con lo que ha pasado en otras situaciones en el pasado. Entonces, ¿qué hacer en este ambiente de incertidumbre y de tasas altas y de volatilidad? Pues nuestra recomendación dentro de un documento que llamamos House View, que le presentamos a nuestros clientes cada mes, es aprovechar el ambiente de tasas altas, sobre todo en la parte corta, quiere decir instrumentos de inversión de corto plazo, son las que tienen menos sensibilidad a toda esta volatilidad que estoy hablando. Creo que todavía no es el momento para participar en tasas de interés de muy largo plazo, dado que hay mucha incertidumbre, y lo que hemos visto es que incluso en estas semanas las tasas de largo plazo han subido hacia el 5% en Estados Unidos y arriba del 10% en México. Y recuerden esta relación inversa que hay. Si las tasas son más altas, quiere decir que los precios de los bonos caen, entonces tu rendimiento como inversionista se ve afectado. Entonces, una parte en tasas de corto plazo locales, una parte en dólares, que ya hemos visto con esta volatilidad, el tipo de cambio se subió de 16.70 que estaba por ahí de agosto a 18.20 que está en este día. Siempre es importante tener una participación ahí y luego ser muy selectivo en qué partes de la bolsa vas a participar, en la bolsa local o en la bolsa extranjera. Si vas a participar en la bolsa local, es mejor aquellas empresas que se benefician del nearshoring, que van a seguir produciendo para mandar productos a Estados Unidos, y si vas a participar en la bolsa global, es mejor participar en aquellas que se enfocan
en esta tendencia global que estamos viendo después de la pandemia. Si estamos diciendo que hay escasez de trabajadores, las empresas están automatizando sus procesos, pues sería mejor invertir en empresas que estén dedicadas a la automatización de procesos productivos, a la implementación de inteligencia artificial y a todo ese tipo de tecnologías que hacia adelante no van a hacer otra cosa sino que ganar participación en el mercado de valores. Y bueno, creo que justo con esto termino mi participación, justo adecuándome al tiempo. Y bueno, por aquí ahorita los veré si tiene alguien alguna duda en particular para poder platicar. Gracias.